Buenas tardes, amigos. Estamos ya iniciando diálogos. Está con nosotros, como les habíamos informado, Patricia Terán, la parlamentaria andina en representación del Ecuador. Con ella vamos a conversar de cómo está tratando el tema de la asamblea, digamos, de la asamblea no, sino de la convocatoria a consulta, cómo lo está tratando la asamblea del Parlamento andino. Y claro, también ver cómo está desarrollando el Parlamento algunas de sus tareas sustancialmente para defender y consolidar la democracia en la región. Patricia, buenas tardes, bienvenida. Gracias, Francisco, buenas tardes. La consulta, ustedes la han tratado, han discutido, deben haber habido propuestas. Se llegó a decir que incluso se denunciaría en el área del Parlamento andino que aquí se estaba trabajando en contra de la democracia, que había una especie de instalación del totalitarismo. ¿Cómo ha sido esto y qué nos puedes contar? Bienvenida. Gracias, sí, Francisco, en verdad el tema de consulta popular no es un tema permitido a debatir dentro del Parlamento andino. ¿Por qué digo esto? Somos 5 parlamentarios andinos, 3 de ellos son de la Revolución Ciudadana, quiere decir partidarios del expresidente Correa. Entonces, perdón, Patricia, no es que no es un tema que no se puede, sino que no dejan debatirse, ¿no? No hemos hecho el planteamiento de la propuesta porque todos tenemos una ideología distinta. Me refiero a ellos 3, que son la actual vicepresidenta del Parlamento andino, que es Rosa Mireya Cárdenas, está Hugo Quirós y también Pamela Aguirre. Por el otro lado de Creo está Fausto Cobo y yo del Partido Social Cristiano. Es decir, este es un tema que no se presta para un debate porque las opiniones son absolutamente polarizadas, ¿no es cierto? Ellos están a favor del no. Me atrevería a decir que a favor del no, sobre todo Pamela Aguirre, que le hemos visto muy entusiasta en campaña con el expresidente, y nosotros a favor del sí. Entonces, no es un tema que se haya tratado ni por la parte de los otros países. No ha habido preocupación. El secretario general no les ha dicho, oigan, aquí hay voces que dicen del ex gobernante, como fue a la OEA. No se ha tratado. No, más bien al contrario, ha habido total apertura, hay de una total respeto hacia la soberanía y las decisiones que tome cada país dentro del Parlamento andino. Entonces estos son temas que son prácticamente políticos en los cuales no hay injerencia de los otros estados, a no ser que hubiese eventualmente alguna violación de derechos humanos o algo que esté fuera de la ley como para tomar partido y entrar a dar un criterio, una opinión. Lo que nosotros hemos hecho personalmente como parte del Partido Social Cristiano es distinto. Hemos escuchado las declaraciones de Jaime Nebot a favor del sí en esta consulta popular y más allá de lo que dice el Partido Social Cristiano, que es a favor, también mis opiniones personales. Es decir, hemos vivido 10 años, ya sabemos los resultados, yo creo que no hay que profundizar mucho en esto, pero un endeudamiento sin precedentes, una corrupción sin precedentes. Necesitamos los ecuatorianos ver un cambio y esta es la posibilidad de hacerlo. Y por eso es que estamos a favor del sí. Personalmente, te digo, me inclino por todas las 7 preguntas a favor del sí. ¿Ha habido alguna, entonces, campaña, pero y otra, digamos así, el informarles a los otros parlamentarios andinos sobre lo que está pasando en el Ecuador, más allá de que tomen posición o no los 5 representantes, que ustedes trabajen, tengan contacto con Bolivia, con Perú, con Colombia? ¿Esa parte se da o no? Se da frecuentemente y hemos analizado otros temas también de trascendental importancia, sobre todo a nivel regional, como es el caso de Venezuela, de lo cual sí me gustaría hablar más adelante. Pero en temas políticos concretamente no nos metemos mucho, lo discutimos, lo debatimos, pero claro, esas son decisiones que le competen a cada país. Y yo creo que es importante aquí recalcar lo que decías, Francisco, acerca de la campaña esta, e incluso acudir ante la OEA y la CIDH, cuando antes eran, pero vetadas y además estábamos a punto de irse. Exacto, a punto de salir de ahí porque no estaban de acuerdo con los criterios o el manejo político del expresidente. Y ahora resulta que sí sirven para algo. Me parece extraña la actitud y es porque, claro, ven que de alguna forma están derrotados en esta consulta popular. Según las encuestas, tiene mayoritariamente la aceptación del pueblo ecuatoriano el sí. La consulta. Por lo tanto, el expresidente ve como una derrota personal, que no debería ser así.
porque esta consulta no va dirigida ni a favor ni en contra de nadie, sino a favor de cambios, de construir una progreso, democracia más de sólida, transparencia, de democracia, de que se respete la institucionalidad, de que se respete además la voluntad popular que no se hizo en el año 2015. Y eso es que hay que ser enfáticos en ese tema, ¿no? Hay que buscar cómo reconstruir, podríamos decir, la democracia. Reconstruir, sí. Así es, darle nuevamente confianza a la ciudadanía en las autoridades. Y no me refiero solo a las autoridades de control, me refiero, imagínense, un vicepresidente preso. ¿Qué es lo que la gente siente? O sea, estas personas por las cuales yo he votado no me representan. Porque la mayor parte de ciudadanos sí, es gente honesta, que quiere cambios, que quiere trabajar. Yo creo que muchos ni siquiera saben los números de las preguntas, lo que quieren es decir, quiero un cambio y que se respete la voluntad popular. La sociedad está buscando un cambio. Está buscando. Y se muestra eso, ¿no? Tener confianza en las autoridades, confianza en que el sector económico finalmente vaya a despegar y que tengan trabajo nuevamente. Muchas personas se quedaron en la calle en los años pasados. Y yo repito el tema de lo que sucedió en diciembre de 2015. Recordemos que ahí se aprobaron a través de enmiendas, 15 enmiendas de manera inconstitucional, porque estas eran reformas profundas a la Constitución. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Quiero cambiar la Constitución, artículo de la Constitución, sino también tener mayor participación de este año, porque tenemos el Ecuador ocupa la presidencia pro tempore de la CAN. ¿Sí? Vamos a tener a partir del próximo mayo, que elecciones, mayo-junio, tenemos ya la presidencia del Parlamento Andino. Es decir, cada año ocupa la presidencia un país. En este año está Chile, el próximo nos toca el Ecuador. Entonces tenemos que trabajar para que de alguna forma empecemos a estrechar esos vínculos. ¿Y quién podrá ser el presidente? A ver, somos 5. Todos tenemos el mismo derecho. El mismo derecho a ocupar la presidencia y por eso estamos trabajando. ¿Y le eligen todo el Parlamento o solo el país, entre los 5 del país que representa? El país puede hacer una recomendación, proponer o mocionar a un candidato. Y luego se va a la plenaria, que generalmente es en Bogotá. Entonces los 25 parlamentarios, sede, ¿no? Se reúnen en Bogotá. Ahí hacemos en la plenaria y se vota. Que en algún momento también puede suceder que se pueda mocionar por parte de otro país para que a ese candidato. Y votar por ese candidato. Y votar, claro, así. Podemos ser los 5 mocionados. ¿Qué tal está la promoción, Pati? Yo no sé, todavía no nos hemos dado a promocionar, pero yo creo que lo importante es el trabajo que estamos haciendo. Y esos contactos de ahí, ¿cuántas veces ya se han reunido en Bogotá? Bueno, nos hemos reunido una vez al mes. Vez al mes. En este año es la primera vez que vamos en estos días. Y ahora el tema es que, claro, también ideológicamente estamos divididos en los países, ¿no es cierto? Bolivia ya sabemos que está mucho el socialismo, entonces están a favor, supongo que eventualmente estarían a favor de uno de los 3 ecuatorianos, pero está Perú, está Chile, que también está dividido. En fin, ahí habrá que ver, yo creo que es una decisión que no debería tomarse dentro en el país. Porque como somos distintas ideologías, sino que esto se debe plantear en la plenaria de Bogotá y que sea una persona que reúna y acoja el pensamiento y la ideología de todos. Porque aquí, además del tema ideológico, el trabajo es importante, lo que queremos llegar a hacer, lo que queremos concretar. Por ejemplo, uno de los temas es lo de la extensión de visado Schengen. En eso hemos estado trabajando. Tuvimos la participación en la Eurolat, que fue en El Salvador, y ahí se hizo el acercamiento con el copresidente europeo. Él nos invitó a una delegación para ir a Bruselas. Fueron a Bruselas. Fuimos al Parlamento Europeo y justo estaba ahí también el presidente de la Asamblea Nacional y le invitamos para que participe también con nosotros. Entonces formó una delegación conjunta entre el Parlamento y la Asamblea Nacional, el Parlamento Andino, porque estos son nuestros temas, pues, definitivamente. Llegamos al Parlamento Europeo con mucha apertura del Parlamento Europeo para que eventualmente se dé esta extensión de visado. No nos compete a nosotros como parlamentarios andinos, pero sí es importante promover como país el tener una presencia, es decir, aquí todos los sectores, incluidos del Parlamento y la Asamblea, están gestionando algo que
si bien debe ser de la Cancillería en un acuerdo y del bilateral, Ejecutivo, claro. Ejecutivo. Por eso Sobre es que todo el presidente ¿no? Moreno, cuando estuvo en También España, lo pidió. tuvo, claro, y hubo mucha apertura del presidente Sí. Rajoy. Pero imagínense que hay un poco de desconocimiento del Parlamento Europeo, porque ellos, claro, han tenido un problema migratorio tan grande, y grande es un y tema difícil complicado, hasta ahora. complejo hasta el día de hoy, que ya no quieren que Nadie más. otra persona vaya. Entonces, Sí, claro, es difícil que revisen el listado de países hoy por hoy para poder hacer la extensión del visado. Pero nosotros, al ir en esta delegación, le hemos llevado documentos de que, por ejemplo, ¿cuántos ecuatorianos están viviendo en Europa? Sobre todo en España, en Italia. Pero ¿hace cuánto tiempo que llegó no sé, pues no era un éxodo, pero sí hubo muchos ecuatorianos en ese momento que se fueron, han ido, ¿cierto? claro, Pero ya después ya no ha un gran pasado. éxodo fue el 99, Exacto. 2000, pero el anterior había sido en el 92. Pero esos ya son ciudadanos. Claro, son ciudadanos, tienen ya hijos y nietos algunos, son italianos, alemanes, ¿no es cierto? sí son. Pero en este último tiempo ya no es así. Más bien tenemos aquí españoles. No es cierto, y eso es lo que le decíamos, los españoles, los europeos, escogen el Ecuador. Y el grupo de españoles son grandes. No, jóvenes. Aprecian mucho, además, también los jóvenes jubilados. Profesionales, los jubilados. Les encanta. Profesionales europeos que trabajan aquí, sobre todo en el tema de la salud. Entonces, todas las estadísticas las hemos hecho llegar para que vean cuál es la realidad. Porque muchos desconocen, o sea, dicen, no, es que ya, Latinoamérica y nos encasillan en todo, a todos, ¿no es cierto? Entonces, este trabajo es fundamental y lo que estamos haciendo yo creo que es importante para la región. Y eventualmente se dará y nosotros seguiremos insistiendo. Hemos tenido una reunión con el embajador de la Unión Europea aquí y así con los de las embajadas distintas hay que seguir insistiendo para que se den estos pasitos y llevando todos estos documentos, esta información, para que vean que no es que solamente los ecuatorianos quieren la visa o la extensión del visado para poder ir a vivir allá, sino que quieren para visitar a sus familiares porque ya tienen su nacionalidad. Es una realidad, claro. Así es, incluso a muchos abuelos quieren ir a conocer, ¿no es cierto? Y se sigue manteniendo. Entonces, en 2.500, 2.600 millones de dólares. Es bastante importante. Es decir, el ecuatoriano en Europa es trabajador. Eso lo podemos constatar rápidamente por las remesas. No es que son personas que no tienen ocupación. Y además le han aportado, además de trabajo, han aportado dinamismo a la economía europea, y ahí están los hijos de ellos también. Así es. Están siendo profesionales y algunos con muchísimo éxito. Sí, entonces por eso es que estamos trabajando, luchando. Entonces, ¿valió la pena para el Parlamento andino? Sí. Vale la pena. Yo estoy convencida de que se puede hacer muchas cosas más. En este mismo instante estoy con una gran preocupación. Estamos todos los ecuatorianos que amamos a la región, que vemos lo que pasa con los hermanos venezolanos y no podemos bajar la guardia. Yo creo que penosamente, no entiendo por qué todavía no se ha manifestado de manera contundente el gobierno ecuatoriano. Una postura de defensa de derechos humanos, por favor, más allá del tema ideológico, insisto. O sea, no se trata de que sea un gobierno de derecha o de izquierda, sino lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro con su gente. Ahí está gobernando los militares. La gente está aterrorizada. Es una dictadura realmente. Es una dictadura y es terrible porque hay vulneración, no solamente vemos en el tema económico, no tienen que comer, no hay medicinas, los niños desnutridos. ¿Y el no Parlamento hay salud, andino discute esto? Sí, nosotros hemos discutido a nivel regional. Y ahí, como comentaba hace un rato, en el mes de agosto que estuvimos en Chile, ahí yo había presentado mesa directiva y otros parlamentarios peruanos sobre todo acogieron también esta solicitud porque al mismo tiempo nos habíamos manifestado de la misma forma, y es para instar al gobierno del presidente Maduro para que llame elecciones. Ahora ya se va a dar. Ya se van a dar las elecciones porque ha adelantado, pero luego de esa masacre, perdón por el término, del 15 de enero, por favor, terrible, estos ciudadanos que querían entregarse pacíficamente. Y hablaba, no nos queremos entregar, les dispararon. Oscar Pérez, hemos visto, y esto no se puede permitir, no puede permitirse a uno que siga pasando. El fin de semana vi otro video donde ya otro grupo del ejército dice...
oigan, esto no puede seguir. Exacto, vemos como ya se van separando del presidente Nicolás Maduro. ¿Y qué está Va a haciendo el costar. Ecuador? ¿Qué es lo que yo propongo? Y aquí Ya. tengo yo un rechazo y repudio a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Es una exposición de motivos por los que todo Que el planeta conoce. Un proyecto Esto de es resolución un para proyecto de el resolución Pleno del para Parlamento. el Pleno del Parlamento, Ya. para que esto se debata en el Pleno, que luego pongamos la posibilidad de que haya una comisión, una delegación, y que esta delegación, encabezada por el presidente del Parlamento andino, que es el doctor Mesa, él es un diputado chileno, y otros más, vayan ante la Secretaría General de la OEA, a la Comisión de Derechos Humanos, y presenten este documento, que incluso ya tengo aquí el documento elaborado, porque esto no se puede dejar pasar. O sea, tenemos que actuar. Y nosotros como parlamentarios andinos, además hay que recordar que Venezuela fue parte del Parlamento andino, fue de los parte fundadores. de los fundadores, claro. ¿No es cierto? De los fundadores llegó a tener desolador. un secretario general del Parlamento andino, un embajador de carrera por unos 12 años, por lo menos, ¿no? Gente además el nuestro también, el ecuatoriano, ecuatoriano, sí, hemos tenido algunos, ahora también el secretario general es ecuatoriano. ¿Es ecuatoriano? Es Eduardo Chiliquinga, sí. Ah, es Eduardo Chiliquinga, el secretario general. Hemos tenido algunos ecuatorianos que han trabajado de manera exitosa ahí en el Parlamento, ¿no? Sí, Entonces, esto yo aquí tengo, Francisco, te hago llegar, porque yo creo que en algún momento que lo analicen y ver si es que el Parlamento andino también entonces acude ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Si no nos movilizamos, si no hay presión nos duele, internacional, no nos duele eso. Esto no va a parar. En definitiva, la resolución de mandar a la Organización de Estados Americanos, que se forme, una comisión que haya una comisión que investigue lo que pasó el 15 de enero. Eso es lo primero. Y cuando investiguen lo que pasó el 15 de enero, suponemos nosotros que también van a salir a la luz todos los actos de violencia y de violación de derechos humanos que se han dado en ese tiempo en Venezuela, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una forma. Miren, y esto también surge porque hace poco estábamos en unas sesiones plenarias, nosotros viajamos, recorremos el país, hacemos estas plenarias de una vez al mes en cada provincia. Eso fue una de las cosas que yo solicité cuando entré, porque dije, a ver, para que la gente nos conozca, ¿no? Y vean nuestro trabajo. Claro. Y estuvimos en Tulcán, pero esto correspondía más bien a una invitación del prefecto del Carchi. Y veíamos cómo llegaba un éxodo masivo de jóvenes venezolanos en los buses. Llegan desde Colombia, se cruzan todo. Una cantidad de chicos con lo puesto, con su ropita, o sea, ni siquiera con su maleta. No. A ver, a buscar alguna opción, alguna alternativa de trabajo. Una salida de vida, algo. Imagínense además para ayudar allá. Para ayudar a su familia que se queda, porque claro, a veces las mamás, los papás están mayores, ya no quieren salir de Venezuela. Entonces, y no tienen tampoco cómo subsistir, ¿no? Patricia, hace años, yo me acuerdo haber escrito un reportaje de los ecuatorianos rumbo a Venezuela. Era en los inicios de los 90. Claro, era al revés. Ahí, claro, los ecuatorianos... Cuando hubo el éxodo también de Manavitas, sobre todo, Europa, Manavitas y de los ríos hacia Venezuela, que necesitabas visa para entrar a Venezuela. Así era en ese momento. Sí, claro. Y claro, era un país de prosperidad donde podías ir a hacer una gran cantidad petrolero, millonarios, pues no. O sea, y eso era... esta vez es familia ecuatoriana. Tenemos muchos más ya de ellos. Una recomendación ya con esta visión. Los hermanos venezolanos. Hay que tomar medidas para decir, hey, por favor, señor Maduro, asuma su responsabilidad, por favor. Si no sabe manejar el país, pues que se vaya, pero además, que tenga otro candidato. Saben manejarlo, pero haciendo fraude, claro. Además, y para quedarse en el poder. Y no sabemos qué va a pasar ahora en estas elecciones anticipadas. La gente tiene terror también de deberían reaccionar. Pueden ganar con el 70%. Ellos se ponen los votos que necesitan. Así es. Cuando vino doña Visay Lucena al Ecuador, dijeron ya perdimos Ibisay.
ya perdimos, pues dijimos, y perdimos. Qué pena, Sí. imagínense qué terrible, ¿no? Que todos nos damos cuenta de lo que sucede en Venezuela. Nosotros tenemos que, de alguna forma, instar, hacer algo, el gobierno tiene que hacer Ya. algo. Me acuerdo yo cuando hubo esta reunión paralela entre Ujú. los del ALBA, ¿se acuerdan? Y, Sí, y sí, también sí. hubo en Lima, La los de los cancilleres, por un lado, los otros también estaban, la de los presidentes, dividida y América Latina. divididos, y los unos a favor de lo que está pasando, y nosotros penosamente participamos de esa reunión. Sí. Y yo creo que el ALBA, por ejemplo, tiene que desaparecer, por favor. Ya No ha ese tenido tema un rol, ¿no? no ha tenido un rol porque además O sea, fue lo que creado fue un club precisamente por Chávez, un club con un Chávez, tema sí. ideológico de izquierda, punto. Entonces, ¿para Pero qué? y los países pequeños del Caribe que se suman, CELAC. Petro Venezuela tiene, ¿no? Pero la CELAC por lo menos están los otros que no. Así es. Pero Pero y en ahí, el ALBA tiene solamente a una cantidad de islas que y dependen además, del petróleo de Venezuela, pues. claro, pero además el tema, ya vemos que no va por el tema económico, No, sino es no, netamente es político. puramente político. Pero el político que tampoco tiene ninguna incidencia en las decisiones de algunos estados. Ya. Lo que pasa con la UNASUR, por favor, aquí también un llamado. Confiamos en que también luego de la consulta se tomen decisiones acerca del manejo de la UNASUR. ¿Cómo puede ser este edificio? Es que no solo es el edificio votado, desperdiciada la plata, Claro. eso ya sabíamos desde el inicio, ¿no es cierto?, para una persona en ese momento, sino que también lo que tiene que hacer la UNASUR puede ser una herramienta para poder, por ejemplo, llegar hasta Venezuela y ver qué es lo que está sucediendo, apoyar, pero no Ya. dejarle abandonado porque ya en su momento Ya los no- países ya no eran todos alineados con con el Y le socialismo del siglo dejaron XXI y se quedó abandonado, no tiene ni Sí, siquiera eso. una cabeza. Entonces, no hay Entonces, secretario todo general, ¿no? eso hay que trabajar y trabajar en pro del país y de la región. Además de esta resolución que me parece importantísima, esperemos que en los términos planteados se pueda, porque sí, pero aquí hay una iniciativa que no había sido tomada en cuenta antes, por lo que veo. Por Que el es parte del Parlamento vincular, andino, claro, no. que era vincular a la Secretaría General de la OEA y al secretario general también, y a reclamarle una actitud. Él ha tenido Bueno, una actitud Luis fuerte, Almagro ¿no? ha sido duro, Con Venezuela. contundente. Pero que con él tiene que Venezuela. llevar la voz ya para que la propia OEA, el pleno de la y OEA, que se junten estos organismos, como Ya. es la OEA, como es el Parlamento Andino, todos los organismos en lo posible regionales para que finalmente puedan hacer un planteamiento y presionar a Venezuela. A mí me parece una locura. Patricia, que- visitar que las Naciones Unidas. visitar Naciones Unidas será otro Como una- paso, pero ya. recordemos que primero somos Primero, parte, claro, es como sí, sí, decir, sí. hay que seguir Vamos, esta vamos ruta, ya, ¿no es cierto? sí, sí, sí. De la Una OEA hoja por de estados ruta que latinoamericanos. pueda hacer. Exacto. Visitar como parlamentarios a los otros parlamentos locales. Esa es una una alternativa delegación. que se puede plantear también. O sea- Ahora, ahí no podemos hablar tampoco de una representación nacional, Ya. sino que cada uno también tiene un poco su agenda, ¿no? Claro. Yo Por personalmente... ejemplo, esta no yo estarán me de ha- acuerdo Todavía no se ha debatido, No, pero claro. en el antiguo Ya. debate, cuando estuvimos en Sí. agosto, en la plenaria, Sí, se circuló. todos de manera casi unánime, digo casi, apoyamos esta misiva para reclamar al presidente Maduro, exceptuando Bolivia. Claro, Bolivia tiene ¿Bolivia también en pleno o alguno Bolivia votó en contra Ya. no sé, consideran como una injerencia, no creo que es una injerencia. No, ¿no? porque- A la pero además soberanía si de fuese nadie. si Solamente fuese una es injerencia instar, así es una injerencia en defensa de, Además, de no los es derechos para humanos. dañar nada, O sea, claro. lo que estamos es O sea, si solicitando, frente a los instando. derechos, o sea, como queremos que sean soberanos, maten nomás, ¿no? No, Pues, así es. Ahí se opuso Bolivia, se opusieron los parlamentarios bolivianos y también se todos. abstuvieron los 3 parlamentarios ecuatorianos, los parlamentarios que son de Alianza, pero ex Alianza de- País. claro, y todos, o sea No, que, una de ellas se desafilió, pero me Ya. refiero que eran parte de Alianza Claro. País, ahora son y que de la seguramente Revolución seguirán Ciudadana. votando los 3. Entonces, claro, pero con el resto, esto, ¿no? el resto de manera unánime, incluso sabemos que los lineamientos ideológicos de algunos parlamentarios chilenos son Claro, de de diversas. izquierda, ¿no es cierto? Sí, 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 Gobiernan pero con la igual expresidenta condenaron, Bachelet, ¿no? pero igual todos condenaron
estas atrocidades, la violación flagrante de derechos humanos. O sea, se ve, la evidencia está ahí, no es que nos estamos inventando nada. Entonces, formar esta comisión que vaya e investigue, que investigue lo que pasó, porque los videos en redes sociales pero no son les van a dejar ir a Quizá no les Venezuela, dejen. ¿no? Vemos lo que ha pasado con la Unión Sí. Europea ahora, que ya, Sí. ya se ha peleado Sí. el Pero- presidente Maduro, ¿no? Pero tú Ya ves mandó cómo, a su pero esa embajador. mesa de diálogo expulsó al embajador de España. Así fue. Ellos Ahora ya han están tenido que hacerle complicaciones con Francia, sí. bueno, con todos los países Bueno, de la con Unión todo Europea. se aísla cada vez más, pero eso termina dañando más al pueblo venezolano, ¿no? Eso es lo penoso, como se han llevado también ellos tanta plata, ya Claro. no les importa nada, ¿no? Que el pueblo sufra o no, les tiene muy Ya sin no. cuidado, les tiene sin cuidado. Y eso es lo grave que y tenemos que dramático. rescatar Y nosotros, ahí en es cuando cambio, ¿no? nosotros tenemos que presionar para que las cosas cambien. Nosotros no quisiéramos que eso nos suceda, ¿no es cierto? No. Estuvimos a punto, o sea, y Sí, eso sí. sí fue dramático. Las Teníamos balas nos terror, pasaban por las orejas, como terror. dice. O sea, de Sí. llegar a ese Y no a es ese que ya manejo. hayamos salido. No, pero vemos que tenemos hay luces. puertas Estaba y hay escuchando luces. incluso al ministro, por ejemplo, Campana, del tema, Ya. también hablaba, Ujú. porque claro, estamos en desacuerdo que Claro. se mantengan las mismas personas que hicieron el manejo económico Ujú. con el expresidente. Siguen. Penosamente, algunos siguen ahí, o por lo menos las políticas son las mismas, pero le escuchaba al ministro Campana con esta apertura por parte del presidente Moreno en que se va a hacer la posibilidad de entrar a la Alianza del Pacífico. Somos Claro. observadores, vamos a ser activos. Fantástico. Estas alianzas son Eso es. fundamentales. Ese es. El presidente dijo El camino es que ahí. vamos a buscar la posibilidad de hacer el acuerdo comercial con Estados Unidos. Sí. Eso... Bueno, nos Que dice, es el socio comercial más grande que hemos tenido Ya en no los hay últimos ciento y pico de años. Ese sesgo, ni tampoco Ya. verlo de manera tan peyorativa, Ya. incluso al tener una Sí. relación comercial con Estados Unidos, ¿no? Ahora se están abriendo las puertas, se está abriendo camino. Veo qué se esperanza abre el tiene panorama. la parlamentaria andina nuestra, entonces. Yo tengo todavía mis dudas, pero es mejor ir con eso. Pero ¿no? si es E que hay impulsar. estos pasos, Hay que suponemos que sí Y se hay que está dando la reconocerlo, sí. apertura, ¿no? Hay que y tener la hay que apoyar generosidad. además, porque Ya. si no apoyamos, ¿qué es Se lo que va queda. a pasar con el país? Te queda ahí. no hay Además, ninguna vez. podemos volver a de antes. Claro. Eso sí sería terrible. Eso sí sería. Eso sí sería- Sí, nos sería está dramático. acabando el tiempo, en realidad se nos fue, pero ha sido, bueno, un gusto primero y Gracias, encontrar que Francisco. está en el Parlamento funcionando, que hay Así que es. evaluar, que hay una posición política interna. ¿Valió la pena este trance de A mí me comunicadora a encanta. la política? Bueno, yo creo que Sí. nunca voy a dejar la comunicación porque eso Ya. lo llevo así en la sangre. Ya. Y eventualmente me encantaría participar también en la propuesta de reformas. A Yo la ley. quería derogar la ley. Sí. La ley Bueno, está orgánica de propuesta la comunicación. derogatoria, Pero- pero la creación de una nueva Puede podría ser ser. la nueva o puede ser la reformulación del Ya. existente, podría ser. Pero sí quiero ser parte activa porque yo he sentido en carne Claro. propia lo que es esta represión que se ha dado a los medios de comunicación, sobre todo a los periodistas. Entonces vamos a hacer una invitación cuando ya Por favor, comenzamos a, con mucho a debatir gusto. y a tener Claro los que dos sí. proyectos de ley. Patricia, muchas gracias por Francisco, acompañarnos, a ti. por venir. Espero que cuando ya vuelvan de la Yo plenaria... regreso, sí, y tendremos esto es- resultados sí. y que obviamente sí me encantaría. Les voy a comunicar también a los Sí, sí, medios, sí. sobre todo a ti, he sido el primero a quien entrego porque Ya. estoy pronta a viajar, Ya. pero cuando ya se tome la decisión por parte del Parlamento Andino Regional Para entregar a para todos los entregar a la medios. OEA, Ujú. pues entonces con mucho gusto me encantaría volver acá. Me alegro mucho Gracias, de Francisco. los éxitos y del trabajo, además, con Sobre el todo entusiasmo, trabajo, ¿sí? ¿no? El entusiasmo que has puesto. Felicitaciones Gracias, Francisco. y adelante. Gracias, Eso, muchas eso es. gracias. Ha estado con nosotros Patricia Terán, nuestra parlamentaria andina, ya ven, con propuestas, con el análisis local, con el análisis internacional y descubriendo algo más del Parlamento andino, ¿no? Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde y ya les estaremos repartiendo por WhatsApp y las redes sociales. Nos vemos el día viernes. Gracias. Gracias. Gracias.